3, 2, 1. Todo se destapó durante unas redadas en las que se descubrió que una decena de casas servían de campos de cultivo de marihuana. Cristina Londoño con el informe. Para darle un giro a la información de 180 grados, el uso y abuso de drogas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas. Su uso indebido representa un gran obstáculo para todo el desarrollo. Las drogas son sustancias que, cuando se introducen en el organismo, actúan sobre el sistema nervioso central. Esto puede provocar cambios que pueden afectar a la conducta, al estado de ánimo o a la percepción. Además, su consumo puede comportar 3 puntos importantes. La primera es la dependencia psicológica. Esta se produce cuando la persona tiene necesidad de consumir la droga para experimentar un estado de placer o para evitar un cierto malestar afectivo. La segunda es la dependencia física, cuando el organismo se ha habituado a la presencia de la droga y necesita esta sustancia para funcionar con normalidad. Y la tercera es la tolerancia, cuando es necesario aumentar la dosis de una droga de consumo habitual para conseguir los mismos efectos que se obtenían con dosis más pequeñas. El consumidor habitual de cualquier tipo de droga puede experimentar alguno de estos 3 efectos o todos al mismo tiempo. Los adolescentes en la adicción a las drogas, que también se conoce como trastorno por consumo de sustancias, es una enfermedad que afecta al cerebro y el comportamiento de una persona y produce incapacidad de controlar el consumo de medicamento o drogas legales o ilegales, sustancias como el alcohol, la marihuana y la nicotina. Algunas drogas, como los analgésicos opioides, llevan un riesgo mayor y provocan adicción más rápido que otras, y los síntomas son una necesidad de consumir la droga que no puedes, tales como no cumplir las obligaciones y responsabilidades laborales, o reducir el tiempo que dedicas a actividades sociales o recreativas debido al consumo de la droga, fracasar en los intentos de suspender el consumo de la droga, experimentar síntomas de abstinencia por el intento de suspender el consumo de la droga. Sabiendo todo esto, la importancia que tiene el tema, realizamos una serie de estadísticas y sacamos los siguientes datos. Consumidores anuales por millones. En las estadísticas realizadas en el año 2006, tuvo un nivel de 208 millones y en el 2008 descendió a 203 millones y conforme el paso del tiempo fue incrementando el número de consumidores. Y con estos datos concluimos que para el 2030 habrá aproximadamente 341 millones, lo cual afecta en mayor parte a nuestra sociedad. Santiago Tangamandapio. Desde el 25 de julio del año 2012, don Jaimito el Cartero es hijo pródigo de Santiago Tangamandapio, un pueblo del estado de Michoacán que decidió elevar al personaje de televisión a la estatura de un héroe local por haber dado a conocer este municipio michoacano
a lo largo y ancho de varios países latinoamericanos. Este municipio fue fundado desde antes de la conformación del Imperio Tarasco por descendientes de los tecos o sanuchas. Posteriormente se convirtió en uno de los tantos pueblos sujetos al dominio tarasco. En ese entonces, en el municipio se producía maíz, trigo y garbanzo, y sus habitantes se dedicaban al trabajo de telas de algodón y lana, con un comercio limitado. En 1822 se le asignó el nombre de Santiago, quedando como pueblo y vicaría de Jacona. Para esto nos adentramos en las zonas más marginadas del municipio, las cuales reúnen un mayor número de factores para la vulnerabilidad del consumo de drogas. En Michoacán, un 3.4% de la población, a partir de los 12 años a 65 años de edad, en la entidad consume alguna droga, equivalente a 108.596 personas. En Michoacán existe una verdadera pandemia por el consumo de drogas, que se traducen en problemas sociales y económicos. Reconoció el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, durante la presentación de la campaña nacional contra las drogas. Esto debido a que la entidad en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco coloca a Michoacán en la posición 12 en consumo de drogas y sustancias tóxicas, siendo la marihuana la mayor incidencia en consumo, seguido de la cocaína. Se indicó que en el territorio michoacano existen narcolaboratorios y se precisó que donde hay población consumidora, los problemas no son solo de producción de sustancias y drogas para el mercado extranjero, sino que también para el consumo del país. Mientras, datos arrojados en la encuesta nacional de adicciones señalan que los mayores índices de consumo se ubican en centro-occidente del país, en donde Michoacán ocupa los primeros lugares en consumo y abuso del alcohol en población estudiantil. La metanfetamina, cuando se fuma o se inyecta por vía intravenosa, el usuario siente una sensación inicial sumamente placentera, llamada rush o flash, que dura apenas unos minutos. Cuando se toma por vía oral o cuando se inhala por la nariz, la metanfetamina produce una sensación más larga de euforia sin el rush inmediato. Sus efectos son a largo plazo: riesgo de adicción, riesgo de contraer VIH y hepatitis, problemas dentales, boca de metanfetamina, comezón intensa que origina lesión en la piel al rascarse y paranoia.
La MDMA, usualmente conocida como éxtasis, es una droga empatógena, perteneciente a la familia de las anfetaminas sustituidas. Las rutas más comunes para su síntesis emplean la 3,4-metilenodio-cifenil, 2-propanona como precursor. Los efectos del éxtasis duran aproximadamente entre 3 y 6 horas, aunque muchos de quienes consumen la droga toman una segunda dosis, cuando los efectos de la primera comienzan a desaparecer. Las sustancias que en la actualidad tienen una edad de inicio de consumo más temprano son el tabaco y el alcohol, en torno a los 13 años. A continuación, el cannabis con una edad media de inicio alrededor de los 15 años. Datos recientes sugieren que el 30% de las personas que consumen marihuana pueden sufrir el trastorno de consumo de marihuana en alguna medida. Las personas que comienzan a consumir marihuana antes de los 18 años tienen entre 4 y 7 veces más probabilidades de adquirir un trastorno por el consumo de marihuana que las personas adultas. Más de 12,000 jóvenes entre los 12 y los 17 años de edad se sumaron a las acciones preventivas contra el consumo de drogas que realiza la Secretaría de Salud de Michoacán en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz. El objetivo es formar una red de multiplicadores y promotores de estas acciones para que realicen actividades de prevención y sensibilización para toda la población, prometiendo estilos de vida saludables y detectando de manera oportuna casos en riesgo para canalizarlos a los centros de atención primaria en adicciones. Se observa un incremento notable entre la secundaria y bachillerato, por lo que será importante reforzar las intervenciones preventivas del consumo de tabaco durante la primaria para disminuir los porcentajes de consumo durante la secundaria y durante la secundaria para buscar la reducción durante la etapa de bachillerato. Las sustancias psicoactivas, mejor conocidas como drogas, son sustancias químicas de origen natural o sintético que afectan las funciones del sistema nervioso central, es decir, que afectan el cerebro y la médula espinal. Según la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración del funcionamiento natural de nuestro cuerpo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea física o psicológica. De igual forma, las sustancias psicoactivas pueden modificar la conciencia,
el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. Existen varios tipos de sustancias psicoactivas y se dividen en 4 categorías básicas: depresores, estimulantes, opiáceos, alucinógenos. Las depresoras también se conocen como hipnóticos o sedantes. Estos fármacos desaceleran e inhiben la actividad neurológica. Además, producen fatiga en el usuario. El alcohol, los antihistamínicos, los barbitúricos y la droga de descripción, Valium, son ejemplos de medicamentos depresores. Los estimulantes aumentan la actividad cerebral. Los más utilizados son la cafeína y la nicotina, la anfetamina y la cocaína. También son estimulantes. Algunos estimulantes se usan de forma recreativa y otros, tales como los antidepresivos, tienen fines medicinales y se encuentran disponibles con receta médica. Los alucinógenos son sustancias que alteran la cognición y la percepción sensorial del usuario. La marihuana, la psilocibina y la mescalina son alucinógenos de origen natural. Las drogas como el LSD y el éxtasis son alucinógenos sintéticos. Los opiáceos alivian sensaciones dolorosas, son derivadas del opio y producen efectos mediante la interacción con los receptores opiáceos del cerebro. La codeína y la morfina son opiáceos administrados clínicamente para tratar el dolor. La heroína es un opiáceo. Los opiáceos son altamente adictivos. Según la Organización Mundial de la Salud, el abuso de sustancias psicoactivas tiene el potencial de producir cualquier combinación de problemas crónicos de salud, problemas sociales, pérdida de la coordinación y la cognición e incluso la muerte por sobredosis. El consumo de drogas psicoactivas genera alteraciones que pueden ser muy peligrosas. Algunas de las consecuencias que puede traer el abuso de sustancias son: desajustes neuroquímicos en el cerebro. El consumo de drogas produce cambios neuroquímicos y funcionales permanentes en el cerebro de los adictos. Causa problemas de motivación, en la memoria y el control cognitivo. Además, los estudios demuestran que también se producen pérdida neuronal, problemas neurodegenerativos, disminución de proteínas ácidas y otras consecuencias que afectan directamente el cerebro. Dos, alteración del humor. Las alteraciones del humor son frecuentes con el consumo de droga, no solamente a largo plazo, sino también a corto plazo, lo cual significa que una persona puede pasar de estar relajada a sentirse irritada y agresiva de manera fugaz. A largo plazo, la personalidad de muchas personas puede verse alterada con el consumo de sustancias psicoactivas. Problemas familiares, relacionales y sociales. Los problemas a nivel familiar son bastante frecuentemente independientes del tipo de droga que se consuma. Los problemas sociales también pueden presentarse cuando una persona es consumidora habitual de esta sustancia, pudiendo perder amistades e incluso el trabajo. Una persona que consume drogas puede mostrar una pérdida de interés en sus aficiones y otras actividades favoritas. Los problemas económicos también se asocian a las conductas de drogadicción. Y por último, la adicción, que es una de las principales consecuencias del consumo de drogas. En el caso de las drogas duras, la adicción puede provocar que una persona haga hasta lo que no esté en sus manos para obtener la sustancia que tanto quiere y necesita, llegando incluso a robar. Usted, como servidor público,
¿Cómo nota el nivel de consumo de sustancias ilícitas? Bueno, nosotros como servidores públicos, como perteneciente al Ejército Mexicano, como esta institución, hacemos los recorridos, ya sea recorridos diurnos y nocturnos. Hacemos patrullajes en la colonia y es ahí donde observamos que los grupos de jóvenes son adictos a cierta sustancia. Por ejemplo, la marihuana es una sustancia muy escandalosa. A distancia uno la distingue, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos el nivel de personas, el nivel de jóvenes, que más o menos en una colonia es un nivel de un 60% de los jóvenes que consumen ese tipo de sustancia. ¿A qué tipo de delitos conlleva el aportar o consumir estas sustancias? Bueno, la sustancia más o menos lo que es el fentanilo es una sustancia química, el fentanilo, ya sea lo que es el cristal, ya sea lo que es por ejemplo, lo que son sustancia química, sí conyuga a un delito, por ejemplo, porque daño a la salud a primera y a tercera persona, entonces ya se considera un delito. ¿Qué nivel de dificultad presenta el salir para ustedes a las calles? Bueno, el nivel de dificultades para nosotros, por ejemplo, salir a una calle, hacer recorrido, hacer un reconocimiento, ya sea un reconocimiento que hay cierta información de grupos criminales, como por ejemplo personas armadas, ¿sí? O una información de que hay en esa colonia, en esa casa o en esa calle ven cierta sustancia, sí, tiene un riesgo para nosotros. ¿Por qué? Porque desconocemos el lugar, desconocemos cuántas personas hay, exactamente no tenemos la información, qué tipo de personas son las que están ahí. Claro que todo trabajo sí es un riesgo, pues. ¿Ha ido en aumento o ha disminuido el índice criminal? Sí ha aumentado mucho. Por ejemplo, los sexenios pasados, años atrás, disminuyó un poco lo que es la delincuencia, lo que es el consumo de nervantes, consumo de fentanilos y todo, de esos tipos de químicos. Ahora en adelante sí ha aumentado, porque pues desconocemos la capacidad de fabricante de este tipo de droga. ¿Qué les diría a todas esas personas que hoy en día se encuentran dentro de las bandas criminales para que puedan salir de esta situación? Más que nada, pues invitarlo a que desistan de ese tipo de conducta, porque se ha observado que jóvenes, adolescentes de 18, de 20 años andan metidos en la droga. Más que ello, muchos andan en lo que es la delincuencia organizada. Es un trabajo que aproximadamente tiene un ciclo de vida de 3 años, ¿sí? Entonces yo como servidor público lo invito y lo exhorto a que dejen ese tipo de hábito que tienen. ¿Por qué? Porque es un hábito que uno crea de estar consumiendo esa sustancia. Es un hábito de que ven el dinero fácil, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque trae consecuencias tanto a él, sus familias y sus parientes. Es ahí donde se cometen muchos delitos y por eso el dinero lo hace cometer. ¿Cuál es su nombre? Fernando Aceves Orenda, ¿Cuál es su especialización? licenciatura en educación primaria. ¿Qué tan importante cree usted que es hablar del tema de la drogadicción en el nivel primario? Es tan importante como la sexualidad, ya que es algo que en la actualidad se detona muy latente tanto en los niños como en los jóvenes, las personas de más edad, pues ya llamados adultos. ¿Qué métodos preventivos utilizaría usted como docente?
las mismas situaciones actuales, ¿no? Ya que los medios de comunicación hablan de otra cosa más que de matanzas, enfrentamientos, asesinatos, encarcelamientos. Yo creo que la misma situación de la actualidad son ejemplos para ejemplificar pues a los niños, ¿no? De lo que es el bien y de lo que es el mal, de lo que es la educación, y la gente que normalmente no educa se enfoca o se suele desviar a otras situaciones con más facilidad pues de adquirir recursos. ¿Cree que los niños están expuestos a la drogadicción en nuestra comunidad? Sí, mucho, porque recuerdo yo cuando era un infante no había siquiera una mención de que había un drogadicto en la comunidad. Ahora ya escucho yo mención de que no hay uno, son varios, y de que aparte pues hay hasta tienderos, ¿no? Y personas que se dedican ya a eso dentro de la misma. ¿Qué problemas podría presentar un niño si llegara a consumir algún tipo de droga? Más que nada inestabilidad. Un niño que llegara a consumir droga presentaría síntomas de agresividad, sería muy impulsivo, muy hiperactivo. Aparte tendría a alejarse o a cometer actos que inconscientemente pues en el momento no sabría que están mal, con los cuales se pudiera hacer mucho daño. ¿Cree que el problema de la drogadicción es a base de problemas sociales? En parte sí, ya que la no detención del bullying, la agresión a las personas allá en la calle, el señalamiento de un estatus social en el cual se encuentren son síntomas que te hacen alejarte de la misma sociedad, ¿no? Y te orillan a precisamente esto, a tomar el camino fácil de la depresión, de la drogadicción y del allanamiento de toda persona que te pueda causar daño. La sociedad yo creo que es un factor muy detonante en base a esto. ¿Cree que los niños son vulnerables al consumo de las drogas? Sí, porque si a las personas que se supone que ya tenemos un uso de razón, que ya pensamos y tenemos esa prudencia de saber discernir entre el bien y el mal, ya se nos había dicho, ¿no? O se nos dice que el alcoholismo y la drogadicción nos harán daño, lo sabemos de antemano, y más sin embargo lo hemos llegado a consumir. Ahora un infante, ¿no? Al cual puedes engañar con esa mentira de decirle que se va a hacer, que se va a sentir bien o que le va a causar algún bien. Cualquier tipo de droga que le pudieras ofrecer, con facilidad te dirá que sí, la acepta y la ingeriría, así que sí, son muy vulnerables. Como docente, ¿qué haría para ayudar a un alumno que haya consumido algún tipo de droga? Para ayudar a cualquier persona que se encuentre en un estado activo de drogadicción, lo primero que se tiene que hacer es detenerlo, ¿no? Pero detenerlo, ¿de qué forma? No lo puedes detener diciéndole, hey, tú déjate de drogar, o hey, tú te voy a encerrar para dejarte de drogar. No, lo primero que tienes que hacer es ganarte la confianza de esa persona, ¿no? Para saber qué es lo que le pasa posterior. El poder acercarte poco a poco para poder entenderlo y poder saber más que nada con qué puedes ayudarlo. No puedes ayudar a todas las personas con las mismas herramientas. Algunos sufren de necesidades o carencias de amor en la familia, otros sufren de bullying entre la sociedad o dentro de la misma familia, algunos sufrieron daños sexuales desde muy corta edad, una descoyuntura sexual que no supieron, ¿verdad?, de qué manera asimilarlo. Y son diferentes esos enfoques, así que tendríamos que saber en primer momento qué es lo que le ocasionó a esta persona el decidir drogarse, para poder primero enfrentar ese problema antes de la drogadicción. No se puede dejar de drogar mientras esté pensando en eso que lo aqueja, en eso que lo hace mal,
en eso que lo deprime o mientras esas personas lo sigan deprimiendo. Como persona perteneciente de la comunidad de Santiago Tangamandapio, ¿cree que existe la drogadicción en su entorno? Sí, sí existe, porque yo he visto a muchos muchachos por ahí alrededor que primero fuman marihuana, por ahí se la pasan, y ya de ahí en adelante, de lo demás, creo que también empiezan a consumir otras drogas. ¿Por qué cree usted que los jóvenes entren en el camino de la drogadicción? Entran al camino de la drogadicción porque muchas de las veces se juntan con alguien y la tentación por probarla los conlleva a seguirla. ¿Cree que esto afecte a sus familiares? Definitivamente sí, porque también ellos pueden llegar y empezar a que si les invitan, pruébala, es buena, esto es bueno, te va a gustar, y posiblemente ese es donde afecta a mi familia. ¿Usted qué le diría a los jóvenes para que eviten consumir drogas? Yo les diría que primeramente traten de no probarla, porque la tentación de probarla y el ven, tómala, pruébala, güey, ya posiblemente eso es a lo que los va a llevar poco a poco, pero que no tengan la tentación de saber a qué sabe, de saber qué puede ser, porque yo como borracho, primero empiezo con una cerveza, ya después ya no me cala, agarro el tequila y el alcohol, eso es lo que me conlleva, y si por como lo he empezado a hacer primero, lo va haciendo uno día a día. ¿Qué te llevó a adentrarte al mundo de la drogadicción? El alcoholismo excesivo que tenía y una fuerte desilusión amorosa. Cuando lo hacías, ¿solo consumías o también distribuías? Solo lo consumí. ¿Qué es lo que sentías cuando lo hacías? La primera ocasión que lo probé estaba muy alcoholizado. Recuerdo que tenía miedo, pero el mismo valor del alcohol me hizo tomar la decisión de probarlo. La metanfetamina inhalada. Los primeros efectos que sentí fue el deceso del alcohol. Sentía como si no hubiese ingerido ninguna cerveza en lo absoluto. No sentí la necesidad de alimento, cansancio, ni sueño. Recuerdo que llegué a la casa y no dormí toda la noche. A posterior los efectos fueron los mismos, pero poco a poco fueron cambiando estos, llevando a un grado de ilusiones, cosas que no veía, alucinaciones, conforme fue pasando el tiempo que lo consumí. ¿Qué tipo de droga llegaste a consumir? El cristal y la marihuana. ¿Por cuánto tiempo lo hiciste? 1 año, 7 meses. ¿Y con qué frecuencia lo hacías? Al principio comenzó con la metanfetamina cada fin de semana, según cada sábado, que era cuando regularmente bebía, al nivel de necesitarla, pues, o de sentir necesitarla. A posterior fue con cada tercer día, y al final, cuando la enfermedad había crecido, pues era del diario. No había un día que no lo hiciera. ¿Qué te motivó a salir de ahí? El amor a los míos, más que nada a mi hijo. Un hijo que es
fruto de esta desilusión que en su momento tuve, la cual me indujo a por mis emociones, el no saber conllevarlas, a drogarme, a alcoholizarme. A posterior mi mamá, mis hermanos, el que nunca me dejaron, siempre estuvieron ahí aconsejándome y diciéndome que contaba con ellos, pues, incluso ofreciéndome la ayuda y yo negándome a ella. Y por último, ¿qué consejo darías para evitar que las personas lleguen a consumir? Yo siento que no hay muchos consejos que puedas dar porque dicen por ahí, nadie experimenta en zapato o en calzado ajeno, ¿verdad? Sería muy difícil decirle a una persona, ¿sabes qué? No lo consumas porque a mí me pasó esto y esto y esto. Ella va a decir, a mí no me va a pasar, como todo lo decimos ante el alcohol y ante cualquier droga o vicio. A mí no me va a pasar eso. Pero sí les puedo decir que analicen y vean quién ha tenido éxito, ¿sí? ¿Qué drogadicto o qué persona con éxito la drogadicción es la que lo ha llevado a ella? Yo creo que no hay, ¿verdad? Este cuadro, al contrario, entidad la drogadicción te lleva donde el paciente tiene a dos una lugares, o al fuerte panteón compulsión por o a la consumir cárcel. sustancia, un deseo intenso por hacerlo, que al hacerlo pierde el control en el sentido de que puede consumir más de lo que deseaba, más tiempo, mayor cantidad, y que cuando no la consume, y este es un dato muy importante de la adicción, el paciente tiene un estado emocional negativo, se siente mal, siente que le falta algo, y esta suma de tres factores, compulsión, pérdida de control y un estado emocional negativo cuando no está presente la sustancia, pues es lo que nos puede definir lo que es una adicción. Hay que entender que la adicción también se puede dividir entre leve, moderada y grave, dependiendo de la intensidad de estos tres factores que le comento. Y también podemos entender que no todas las sustancias van a tener más o menos el mismo patrón en cuanto a quizá una sea una sustancia más compulsiva, quizá otra sea una sustancia donde se pierda más el control, como podría ser el alcohol, por ejemplo. Y lo que creo que comparten en general todas las sustancias es un estado negativo, un estado emocional negativo cuando la persona no está usando la sustancia. Trastornos por uso de sustancias más frecuentes en México son desde luego los que tienen que ver con sustancias legales. El alcohol y el tabaco siguen siendo las sustancias más usadas y también pues, de las que más producen cuadros de dependencia. Las sustancias ilegales están todavía en un nivel mucho menor que las sustancias legales y en ellas tenemos, por ejemplo, en ámbitos clínicos como el que yo trabajo, una alta frecuencia de consumidores de cocaína, de crack, marihuana, de solventes como las sustancias más usadas. Quiero aclarar aquí en la Ciudad de México, si nos trasladamos al norte del país, pues puede predominar más las metanfetaminas, si nos vamos al sur del país puede ser que predomine más la marihuana por el costo, la accesibilidad, etc. Entonces, el patrón de uso de sustancias en la población en México no es homogéneo, va a depender mucho del lugar, la ciudad, incluso el momento, ¿no? Porque como el flujo de drogas ilegales depende de los narcotraficantes, también se da este fenómeno que llega un grupo y que vende crack o cocaína, luego es desplazado por otro grupo que vende metanfetamina, por ejemplo, ¿no? Y es uno de los ejemplos donde podemos ver que las adicciones realmente están muy influidas por circunstancias sociales, políticas, económicas, de seguridad. Quizá deberíamos de preguntarnos por qué sigue prevaleciendo el consumo de todas las sustancias psicotrópicas en toda la humanidad y en tiempos ancestrales, ¿no? Todas las sustancias psicotrópicas tienen un efecto en común, que es producir cierto grado de placer, de euforia, una sensación que en términos médicos es una sensación de recompensa. Esto es una cosa, digamos, inherente a estas sustancias y que justamente al llegar a tener un efecto en ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con esta percepción de placer, de alivio también, de que si estoy muy cansado y me alivia el cansancio, si estoy muy estresado y me alivia el estrés. Esto es lo que hace que las sustancias sean
digamos, atractivas para la gente, ¿no? Mucho depende de lo que esté disponible, de ahí que las sustancias legales sean las más frecuentadas, porque son las que están disponibles y socialmente están también aceptadas, ¿no? Las sustancias químicas que usamos como drogas, alcohol, tabaco, sustancias ilegales, aparte de su efecto en el cerebro, pueden tener efecto en otras partes del cuerpo, ¿no? El tabaco en los pulmones, el alcohol en el hígado, la mayor parte de las drogas van a afectar finalmente la circulación, el metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces esa vamos a llamarle una acción directa de la sustancia a dosis altas, dosis repetidas que van produciendo. Cada droga tendrá algún daño más particular, ¿no? Dependiendo del tipo de droga. También en estos casos influye la vulnerabilidad genética. Hay pacientes que son, por ejemplo, genéticamente más vulnerables a desarrollar una cirrosis por alcohol, y otros pacientes genéticamente están más protegidos. Entonces, la genética influye en todo esto de los daños físicos, influye la dosis, influye el tiempo de uso, la edad de inicio. No es lo mismo iniciar una sustancia en la adolescencia, donde va a tener muchos mayores efectos físicos y a nivel del desarrollo cerebral, que iniciar una sustancia en la edad adulta, ¿no? Entonces va a variar mucho y va a depender de muchos factores también. Como decía, los daños que van más allá de lo físico, podemos hablar daños a nivel psiquiátrico. Muchas sustancias están relacionadas con comorbilidad psiquiátrica, ya sea directamente, por ejemplo, una persona que usa una droga y que por esta droga va a empezar a tener alucinaciones. Entonces ahí el cuadro psicótico, que es como se le llama formalmente, pues está relacionado con el uso de la droga por cierto tiempo. Pero hay otros cuadros como depresión, ansiedad, insomnio, que son muy frecuentes en usuarios de todo tipo de sustancias, ya que pues, las sustancias también van a afectar estos mecanismos reguladores del cerebro, del sueño, de la ansiedad, de la depresión. Entonces hay mucha comorbilidad física, hay mucha comorbilidad psiquiátrica, y el daño psicosocial pues también es evidente, ¿no? Como decía, la suma de estas conductas, de estar consumiendo a lo largo del tiempo, dedicarle mucho dinero, los efectos médicos y psiquiátricos que puede tener, en la mayoría de los casos van a generar efectos en la sociedad, ¿no? En primera instancia en la familia, que es el primer núcleo social, pero de ahí nos extendemos al barrio, a la comunidad, al trabajo, a la misma ciudad, donde, por ejemplo, el consumo de alcohol está relacionado con accidentes, y eso ya es un problema de salud pública para todos los ciudadanos, no nada más para los que beben, ¿no? Sino también cualquiera puede ser víctima de ello. Entender que las adicciones son un problema de salud, que no hay que estigmatizarlas, y en el ámbito donde nosotros nos desarrollamos, laboral, familiar, social, tenemos gente o somos nosotros mismos quienes estamos afectados por las sustancias, el primer paso es pedir ayuda, ¿no? Que los tratamientos, creo yo, ahora son muy humanitarios, no estamos hablando ya de encierros o de tratamientos forzados, sino de un tratamiento médico, psicológico, cada vez más basado en las evidencias que hay, y entender que pedir ayuda siempre va a ser mejor que no pedir.